Mi nombre es Rubén Darío Cano. Quiero que hablemos un poco sobre los tiburones. ¿Qué son? Y por qué para mí, en mi opinión personal, es un concepto que ha sido sobrevalorado. ¿A qué me refiero con sobrevalorado? Bueno, pues en Internet encontramos de todo tipo de información, ¿ok? Mucha de la información es un poco sesgada y asimismo he encontrado el concepto de tiburones. A los tiburones les tienen miedo, dicen que se come a los pececillos, dicen que se come a los cerditos, dicen que nos engañan, que nos manipulan, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? De cierta manera, los tiburones están en el mercado para hacer mover el mercado. O sea, gracias a los tiburones, y a mí no me gusta usar la palabra, pero digamos que gracias a las instituciones, me gusta más hablarlo desde el punto de vista de instituciones, gracias a las instituciones, los mercados se mueven. Entonces, en el mercado tenemos dos tipos de instituciones. Unas, por ejemplo, solamente pueden comprar en largo. ¿Cuáles son esas? Un ejemplo de esas, los fondos de pensiones, ¿cierto? Los fondos de pensiones no pueden especular, y menos si son públicos, con las acciones. Pero tenemos otro tipo de institución como los hedge funds. ¿Listo? ¿Por qué son importantes? Bueno, estas instituciones son muy criticadas. ¿Ok? Los hedge funds. ¿Por qué? Porque ¿qué son los hedge funds? Son fondos mutuos en donde muchas personas entregan su dinero, personas particulares, y con un gran fondo, ¿cierto? Hacen un gran fondo y con un equipo de traders entran a los mercados a producir dinero como usted y como yo lo producimos, solo que ellos tienen cuentas gigantescas y nosotros tenemos cuentas pequeñas. Entonces, ellos tienen varios enfoques. Uno, la especulación. Dos, la inversión. ¿Ok? ¿Qué es lo particular del hedge fund? Que el hedge fund sí puede vender en corto. O sea, el hedge fund se puede montar en corto. Así las cosas, han sido muy criticados porque dicen que desde la aparición de los hedge funds pues existen esos grandes crash del mercado, pero para mí son necesarios y pues gracias a ellos es que nosotros tenemos movimientos en el mercado, ¿ok? Pero entonces entendamos la psicología del hedge fund o entendamos en sí qué es un hedge fund y por qué le llamamos tiburón. Yo no lo llamo así, pero digamos que pues no por nada malo, simplemente no es usual en mí usar esa palabra. Nosotros generalmente, los traders independientes, entramos al mercado, por ejemplo, supongamos un mercado alcista, ¿vale? Entonces, ¿cómo entramos nosotros? Nosotros, o por lo menos en nuestra escuela, ¿cómo enseñamos a entrar? Supongamos aquí. ¿Listo? Nosotros entramos a un nivel de precio de 5, por ejemplo, y ponemos un stop de protección en 3 o no sé, acá más abajo, ¿vale? Entramos aquí y con un stop de protección en 3. Quiere decir que si el precio se cae a 3, nos saque de la posición. ¿Listo? Y nosotros entramos con prácticamente buena parte de nuestro capital, ¿vale? Si su capital son 3.000, 30.000, 100.000 o $1.000.000, uno utiliza buena parte del capital para entrar, ¿ok? Sean 1.000 acciones, 500 acciones, 100 acciones, 10.000, 25.000 acciones, sigue siendo pequeño. O 3, 4, 5, 100 contratos, bueno, 100 contratos ya viene siendo exagerado. Bueno, se puede trabajar con 100 contratos, 200 contratos, ya hacia arriba ya es exagerado, pero bueno, la gente lo hace, ¿vale? Entonces, esos son cuentas pequeñas, de 100.000, 200.000, son cuentas pequeñas, ¿vale? Entonces, esa es la manera en que nosotros entramos al mercado. Nosotros entramos con todo, ¿por qué? Porque nosotros queremos ganarnos el movimiento alcista, ¿vale? ¿Qué pasa?
A nosotros no nos sirve entrar a 5, luego a 6, luego a 7, luego a 8, porque si el precio llega a target, que sería aquí, pues no vamos a ganar tanto dinero, porque nuestro precio promedio de compra sería entre 5 y 8, o sea que pues tendríamos un peor precio. Siempre tratamos de entrar con todo y con un stop de protección, porque nuestras cuentas no pueden soportar grandes caídas, ¿ok? Pero los headphones o las instituciones, para que no hablemos solo de headphones, las instituciones tienen una filosofía diferente, y no es por la filosofía, es por una ley inherente a los mercados, que es una ley sagrada que se llama la ley de la oferta y la demanda. Como son tan grandes, no pueden entrar como usted y como yo entramos. Ese es su punto débil. Ese es el punto en donde nosotros podemos verlos, ¿ok? Por eso, aunque yo vengo de una escuela fundamental, no peleo con la escuela técnica. De hecho, me gano la vida simplemente con la escuela técnica. Y en la escuela fundamental hablan mucho de noticias, ¿cierto? Y bueno, usted me puede hablar de noticias a mí, pero muéstreme su dinero y yo le creo. A lo que me refiero es, si usted me está diciendo que Citibank va para arriba, muéstreme que usted está comprando Citibank y yo le creo. ¿Ok? Eso es posible verlo. Entonces, los fondos o las instituciones no compran de esta manera. Los fondos, esa es una manera de entrar, que es en el retroceso. Hay otra gente que entra en el rompimiento del pivot, ¿cierto? No es una manera que nosotros aconsejemos operar, pero ellos no operan así. Ellos no ven un rompimiento de aquí, de esta resistencia mayor, y entran, ni siquiera un rompimiento de pivot point, lo que sea, ellos no entran así. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Piense esto, ¿qué sucede si una institución compra aquí o compra aquí igual a como lo hace usted? ¿Qué sucedería con el precio? Si entra una gran cantidad de información al mercado, una gran cantidad de dinero, y esa cantidad de dinero se mide en el histograma de volúmenes. Vamos a ver más tarde la lectura con volúmenes y las gráficas, ¿ok? Simplemente estoy hablando de un tema muy básico. ¿Qué pasa si entra aquí y entra con boom, gran cantidad de dinero? ¿Qué pasa con el precio? ¡Pum! Se le dispara, ¿cierto? ¿Y qué pasaría con la gente que entró aquí, con la gente que entró aquí? Los pececillos, como le llaman. Al ver el precio acá, ¿qué sucedería? ¿Qué haría usted? ¿Qué se supone que haría usted que entró aquí y entró aquí junto con una institución que entró aquí con todo? Y usted está acá. Liquida, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¡Boom! Se devuelve el precio. Porque todos empezaríamos a salir de posiciones. Por eso ellos no pueden entrar como usted y yo entramos. Ese es su gran punto débil. Son muy grandes, hacen que el precio y la demanda se desestabilicen fácilmente, ¿ok? Ahora bien, quiero hacer una pequeña aclaración sobre lo que es manipulación de las instituciones y lo que son equivocaciones de los traders. Supongamos una etapa alcista, ¿cierto? Eso es una etapa alcista normal, ¿vale? Normalmente, cuando la gente entra en estos rompimientos, claro, y el rompimiento funciona porque estamos en una etapa alcista, ¿vale? Pero no es nada aconsejable entrar encima de los pivots. Donde debemos entrar es en la parte baja, allí. ¿Por qué? Porque si usted entra aquí y el precio está aquí, ¿qué se supone que haría usted? Sea institución o sea trader independiente o sea lo que sea. Pues si el precio de usted compra aquí, muchas personas que compramos acá, lo lógico es que acá lo que hagamos es vender, ¿cierto? O vender un poquito. Entonces, si vendemos un poquito, el precio puede caer. Y si la tendencia tiene buena fuerza, pues el precio sigue subiendo. Y además,
Este rompimiento se está dando desde un movimiento que inicia aquí, en una cosa que se llama, en nuestra escuela le llamamos, o en muchas escuelas, pero digamos, hablemos en forma técnica, eso se llama soporte menor con M pequeña, que es cuando un mínimo visita un máximo previo, o sea, mínimo con máximo. Pero hay movimientos que se dan de esta manera, ¿cierto? Aquí visito soporte menor, pero en este caso, mira hasta donde bajó. Esto ya no se llama soporte menor, este es el menor. Y este se llama soporte mayor. ¿Listo? Cuando el movimiento inicia. Generalmente cuando un movimiento inicia a partir de un soporte mayor, el movimiento falla, ¿cierto? Si venimos en una etapa alcista. Pero supongamos que no falla, sino que funciona. Entonces, mucha gente intenta entrar encima de este pivot. ¿Por qué? Porque ha aprendido el análisis técnico fácil, el simple, el que no te enseña a pensar. Entonces, miren que ¿dónde hay más rango de movimiento? ¿Cuando el movimiento inicia aquí y estamos acá? ¿O cuando el movimiento inicia acá y estamos acá? ¿Cierto? Este es un retroceso, miren, esta es toda una subida, este es un retroceso más o menos del 40%. O sea que devolverse es recuperar un 40%. Este es un retroceso del 100% de esta subida, sí que devolverse es el 100%. ¿Qué sucede si usted toma posiciones acá? Si usted es un hedge fund, si usted es una institución, si usted es un trader independiente, si usted lo que sea, y usted tomó movimientos acá, ¿qué es lo lógico que usted haga acá? Después de un movimiento del 100%. Liquidar. So, ¿qué pasa con los novatos que entran acá encima de resistencias sin pensar? Sin pensar nada. O sea, rompimiento de resistencia. ¿Me confirma el rompimiento de un nivel? Sí, pero es que, chicos, a ver, una cosa es un rompimiento de nivel y otra cosa es visitar un nivel. Son dos cosas muy diferentes. So, ¿qué pasa? Vuelvo y pregunto, ¿qué sucede si usted entró acá y está acá? Vende. Entonces, vende. Cuando vende, pues el precio cae. Punto. No es más. ¿Qué pasa con los que entraron aquí? Pues entraron tarde. ¿Por qué? Porque el movimiento inició fue aquí. Aquí es que inicia el movimiento no inicia aquí. Y eso es un error muy típico y muy enseñado. Y bueno, veo que yo estoy viendo que ya lo están corrigiendo. Digamos que hemos entrado en una dinámica, pues, de feedback entre todas las personas que hacemos trading. Pero eso es un patrón muy enseñado, entrar en el rompimiento de una resistencia, de una B. Yo ya les hice un video hace tiempos de que no todos los rompimientos de resistencia son operables, ni todos los rompimientos de soporte son operables. Listo, entonces, ¿dónde inicia el movimiento? Aquí, no aquí. Aquí no, porque acá ya el movimiento está terminando. Entonces, esto no es una trampa de un tiburón. Simplemente es que usted está entrando de forma no inteligente, punto, es todo. Aquí no hay tiburones. Mire, usted no necesita un tiburón aquí comprando aquí, vendiendo aquí en corto para que lo saque. Simplemente usted lo que necesita es que la gente que usted está viendo que compró acá, aquí está liquidando posiciones. Ahí no hay nada tiene que ver un tiburón. ¿Ok? Nada, ahí no tiene nada que ver. Simplemente, o si lo hubiese, el problema no es que el tiburón lo manipuló, lo engañó. El que se engañó es usted porque no sabe leer, porque no razona el mercado. ¿Cómo va a iniciar ese movimiento aquí, encima de un pivot? Aquí está iniciando, miren dónde viene el movimiento. Si usted entra en un pivot que se configura en una etapa alcista, de un pivot producto de un retroceso 60-40, es un poco más válido.
porque el movimiento no está tan extendido. Por eso, si usted, por ejemplo, si este movimiento hubiera bajado hasta acá, hasta el soporte mayor, y sube, 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 y me pasa por esta línea, allí sí es muy probable que se me devuelva. ¿Por qué? Porque ¿quién gana más? ¿El que entró aquí y va aquí, o el que entró aquí y va aquí arriba? ¿Me entiende? Entonces, este que gana, apenas va ganando un poco, él liquida más arriba. Y entonces por eso la gente que entra acá piensa que al romper resistencia, pues está funcionando, cuando realmente la entrada es acá abajo. Ok, entonces no distinguen entre, la gente, mucha gente, y los he visto que son tutores, mentores, lo que sea, y amigos míos, muy respetados también, mucha gente no identifica que una cosa es romper una resistencia en etapa alcista y otra cosa es una resistencia después de una etapa alcista, así, que bajas al soporte, allí obvio se le va a devolver, porque estamos hablando de una etapa lateral. Recuerden que los mercados tienen un átomo de mercado, tienen 4 etapas: la 1, la 2, la 3 y la 4. Y en la 3 vamos a encontrar esto. ¿Listo? En la 2 vamos a encontrar máximos mayores, mínimos mayores, eso lo saben todos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sucede, chicos. Esto no es una manipulación, ¿ok? Simplemente es un error de entrada. Por eso, mucha gente, yo lo he dicho, se excusa en los tiburones, se excusa en los tiburones para disfrazar sus malos patrones, ¿ok? En conclusión, estas entradas no son ninguna trampa de calls, ni ninguna trampa de puts, ni ninguna trampa de pececillos, ni ninguna trampa de nada. Las cosas por su nombre. Eso es una mala entrada. ¿Listo? Entrar tarde. Punto. Ahí nada tiene que ver un tiburón, ¿vale? Entonces, continuemos. Listo. Entonces, ¿cómo entran los profesionales o cómo entran las instituciones? ¿Ok? Ellos compran por niveles. Voy a darle un ejemplo, lo voy a dibujar un ejemplo y luego lo vemos en gráficas, ¿ok? Entonces, si la institución necesita que el precio suba, ¿qué hace? Compra. ¿Pero dónde compra? En donde el precio sea más bajo, ¿ok? Ellos por eso compran por niveles. Entonces, entran de varias maneras. Voy a dar simplemente uno de los ejemplos. Por ejemplo, el precio empieza a caer, ¿cierto? Te hace vela, vela, vela. Supongamos que esto es 20 y esto es 10. Entonces, ellos necesitan, así como por ejemplo usted, no sé, usted necesita, cuando va subiendo, necesita comprar a 5, ¿cierto? Usted compra todo a 5, aquí. O si usted es de los que entra encima de pivots, compra a 7, ¿cierto? Entonces, usted entra con todo y con todo. Y entra, y su promedio de precio de compra son 5 o son 7, porque compró a 7. La institución igualmente necesita comprar un nivel de precios. Supongamos que es el nivel 10. Entonces, ¿cómo identificamos las compras? Ya les he dicho que ellos son tan grandes que dejan huellas en el precio y huellas en el histograma de volúmenes. Entonces, no, es normal en ellos ver aumento de volumen, por más sigilosos que ellos quieran ser, no lo son tanto, es decir, no son tan sigilosos como para que no los alcancemos a ver. Entonces, supongamos, deben un segundito. Ellos empiezan, el precio está cayendo, ¿cierto? Empieza a caer y lo están bajando personas, ¿no? Y no le llamemos novatos, todos los participantes del mercado empiezan a hacer caer el precio. Caer. Entonces, muchas veces los novatos entran siempre al final del movimiento porque están viendo, uy, eso está cayendo, entonces entran todos. Es una vela amplia, hay volumen. Entonces, ¿qué les han dicho? Cuando hay volumen,
pues hay fuerza, entonces entran, pero entran al final del movimiento. Cuando el precio está en 10, ¿qué hace la institución? Está lo suficientemente barato para ellos comprar. Entonces el precio empieza a subir, empiezan a borrar el precio, a subir. Entonces compran, como compran, el precio sube y termina allí, ¿cierto? Entonces la vela queda así, ¿listo? Con una cola. A pesar de que esta vela es roja, esta vela es un evento alcista. A esa vela llámele martillo, llámele como quiera llamarle. Yo tampoco le pongo nombres a las velas, no porque sea malo, sino porque sencillamente no lo uso. A esto usualmente le llaman velas martillo, ¿ok? Pero, ¿qué entiendo yo en esto? Lo importante de esta vela es que simplemente es un evento alcista, ¿ok? Es lo que a mí me interesa entender en esta vela. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los profesionales compraron parte de su posición aquí, parte. Por eso entraron y el precio subió. Esto hace que el precio suba un poco más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los traders entrenados o profesionales entendemos este evento como un evento alcista, por lo tanto entramos encima de esta zona con un stop de protección acá. El precio sube. Dibujémoslo mejor en verde. Sube. Pero como estamos dentro de un contexto de una etapa bajista, pues lógicamente los profesionales entendemos que esto simplemente es un retroceso y salimos en algún punto en un retroceso del 40-60, en un área de congestión, en un promedio móvil, en donde sea. Un área de resistencia subjetiva o un área de resistencia objetiva. Las zonas objetivas de resistencia son los precios. Las zonas subjetivas de resistencia son los promedios móviles y son los retrocesos del 40-60 o los niveles de Fibonacci. Yo no los uso, los niveles de Fibonacci. ¿Ok? Pero las expansiones de Fibonacci. Listo, entonces empezamos a vender. A vender. Esto sigue siendo una etapa bajista, ¿vale? A vender. ¿Qué sucede? ¿Qué debería ser allí? ¿Qué debería ser la acción allí si estamos hablando de una etapa bajista decente? Pues hacer un nuevo mínimo, ¿verdad? Y resulta que no lo hace. Resulta que él hace la misma que nos hizo la vez pasada. Visitó la zona del 10, ¿cierto? Perdón. Entonces empieza a bajar. Deme un segundito. Hagámoslo así. Empieza a bajar. Baja. Toca la zona del 10, que es la zona en donde las instituciones necesitan comprar, y empieza el precio a subir. Sube. ¿Listo? Y me deja otra cola. ¿Cómo se llama esta zona? Para los alumnos ya entrenados. Esta zona se llama soporte mayor. Entonces, los soportes mayores son cuando un mínimo me visita un mínimo previo. O sea, soportes mayores. Soporte mayor. Un mínimo visitando un mínimo previo. Entonces, por eso existen las zonas de soporte. No sé si ustedes se han preguntado, hombre, ¿por qué si la acción me visita un máximo? O sea, ¿qué tienen que ver un máximo o un mínimo con una zona en donde el precio rebota? ¿Se han preguntado por qué? Porque son las zonas en donde las instituciones necesitan comprar o donde los traders compran. Cuando uno ve esto, pues entonces, ¿qué empieza a suceder? O sea, uno nota ya que hay una intención alcista. De hecho, este efecto no se ve aquí en el soporte mayor, a veces se ve aquí. Las instituciones van comprando por niveles y van haciendo algo que pues ya se conoce mucho como acumulación, ¿cierto? Van acumulando acciones y eso lo vamos a ver en el volumen, se va a notar mucho en el volumen. Entonces ya la acción empieza a hacer máximos mayores. Por último, hacen un rompimiento y en ese rompimiento
cuando ya tienen acumulada la gran cantidad de acciones, pues la han acumulado desde acá y desde acá, por último, hacen una última entrada, ¡boom! Y esa última entrada son, digamos, entran de forma desparpajada, o sea, no disimulan nada, ya no les interesa. ¿Por qué? Porque van a tirar el precio hacia arriba. Y lo que vamos a ver es un volumen en el histograma de volúmenes que nosotros le llamamos volumen profesional. Este volumen de acá se llama volumen novato. Entonces el novato termina el movimiento y el profesional inicia el movimiento. ¿Dónde nos montamos nosotros? Montarse en este es muy difícil porque este volumen se construye. ¿Ok? Generalmente este volumen nos toma cuando estamos ya dentro de la posición. Pero quien ha entendido esto, entiende para dónde va el precio. ¿Me hago entender? Ahora bien, el hecho de que yo en el histograma de volúmenes vea actividad profesional o actividad de tiburones no significa que yo tenga que tomar una posición en largo. Es decir, si yo estoy montado en corto aquí, me monté en corto aquí, aquí, voy en corto, yo me monté desde acá arriba y yo veo colas, yo sé que hay tiburones en el área, pero yo no tengo que tener miedo. ¿Por qué? Porque todavía no es hora de que el precio suba. ¿Por qué? Porque el hecho de que usted vea volúmenes y colas simplemente es un indicio. Eso no significa que usted deba comprar. Usted ve estas, compro. ¿Y qué pasa si usted compra aquí? El tiburón puede aguantar esta caída incluso hasta acá. O sea, comprar aquí y aguantar la caída hasta acá, ¿cierto? Pueden ser $3, $4, pero ¿qué pasa si usted compra aquí y aguanta la caída? Pues se borra su cuenta. Por eso estos no son eventos operables, simplemente son indicios. ¿Dónde yo puedo decir que puedo comprar? Pues simplemente el precio me lo dice. Ok, eso es tema de otro curso, la lectura de precios, ¿vale? Entonces ahora sí vamos a ver algunos ejemplos. Listo, vamos al SPY, por ejemplo. Entonces, SPY, pongámoslo en velas de días. Listo, miren por ejemplo, miren este ejemplo. Este ejemplo es bueno. Pongamos esto acá. Entonces, miren esto. Denme un segundo. Listo, lo pego acá. Entonces, ese es el SPY en velas de días. Listo, entonces, miren la importancia de la zona. Entonces, analice lo siguiente. Vamos a ver el lapicerito azul, ¿ok? ¿Estoy en azul? No, estoy en azul, listo. Mire lo siguiente. Mire este mínimo visitando un mínimo previo, ¿ok? Este mínimo que visita un mínimo previo se llaman, o estos mínimos que visitan mínimos previos se llaman zonas de soporte mayor, ¿vale? En estas zonas, miren el volumen en la zona. Miren el volumen. ¿Cierto? Que si usted trazara una línea por la mitad, digamos trazar una 50 MA, un promedio móvil de 50 periodos por la mitad, no necesita ser muy exacto, simplemente usted con su vista por la mitad, dibuje por la mitad, allí. Listo, entonces mire que estos volúmenes son inusualmente altos, o sea, están por encima del promedio. ¿Cuál es el promedio? Pues la mitad, ¿cierto? O sea, no necesitamos hacer aquí un estudio muy complejo, simplemente es analizar la mitad. De la mitad hacia arriba vemos esto. ¿Qué sucede en las zonas de soporte mayor? Perdón, de resistencia mayor. ¿Qué es la resistencia mayor? Cuando un máximo me visita un máximo previo, un máximo con máximo, máximo con máximo. ¿Listo? Eso es una resistencia mayor. En las zonas de resistencia mayor, o sea aquí, ¿cómo son los volúmenes? Son tipo promedio. ¿Ok? ¿Qué tiene más fuerza? Es decir, ¿qué tiene más memoria? Es decir, dicho de otro modo, ¿en dónde los traders institucionales están comprando? Miren que ellos dejan huellas. Esta es una huella. ¿Cuáles son las huellas? Las colas y el volumen. ¿Dónde hay más fuerza?
¿Del lado comprador o del lado vendedor? Del lado comprador, chicos, punto, es todo. That's it. Eso es lo que tiene usted que entender, que es del lado comprador. ¿Por qué? Porque las zonas de soporte, entonces las zonas de soporte son confirmadas por los volúmenes, ¿vale? Entonces lo que estamos notando es acumulación del lado comprador que eventualmente rompe al alza. Mírenlo acá. ¿Ok? Eventualmente, boom, rompe al alza el spike. ¿Listo? Entonces acá ya estamos hablando de una etapa alcista bien definida. Entonces, la zona del 180, o sea, esta zona, es la zona en donde los traders están comprando. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo la gráfica. Miren que acá hay compra, compra, compra. Y por último, boom, rompen descaradamente con un alto volumen. Chao. Eso es lo que sucede. Veamos un ejemplo en AMD. Esta, por ejemplo, es una gráfica de mes de AMD, ¿cierto? Eso es de hace años atrás, eso es de los años 2000, más o menos. Entonces, miren, AMD después de una fuerte subida, muchos novatos lo que intentan hacer es comprar encima de esta vela. O sea, ay, me rompió, ¿cierto? Esto en meses, esto si usted lo baja a marcos de tiempo menores, probablemente hay un pivot allá. Y la gente dice, ay, rompió, voy para arriba, ¿cierto? Y dice, se me devolvió el precio, ay, trampa de tiburones. Cuando realmente lo que está entrando es al final de un movimiento extendido. Entonces, miremoslo acá mejor. ¿Qué pasa con los traders que compramos acá? ¿Qué sucedería si usted el precio sube, 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 sube? Y mire que los traders que entran tarde, entran acá. ¿Ok? Y otros, peor aún, entran acá. ¿Por qué sé que entraron acá? Porque mire que hay una cola y significa que el precio estuvo aquí. ¿Vale? Cuando uno entra al final de un movimiento, pues lo lógico es que el precio caiga. Eso allí no hay trampa, eso allí no hay nada. O sea, es que es imposible que una acción se mueva, suba, 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 suba. Eso allí la culpa no la tiene el tiburón, la culpa la tiene usted que entró tarde, ¿cierto? Entonces, vemos ventas, 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 ¿cierto? Hablan de manipulación, aquí no creo que haya manipulación, chicos. Lo que pasa es que, ¿qué pasa con toda esta gente que compró aquí? Pues está vendiendo, no, allí no hay trampas, allí o sea, no le metan, no le den sobre un valor mayor a lo que es. Simplemente es que hay gente que es profesional y compra donde debe comprar, que es aquí abajo, o si mucho aquí o aquí, de hecho aquí, y esa gente está liquidando precios. ¿Por qué? Porque los novatos aceleraron el precio. Miren, esto empezó así, entonces hasta ahí vamos bien, no hay euforia. Una cosa muy importante en trading que se llama shock value. No hay shock value hasta allí. Pero ¿qué pasa si hacen subir el precio de una? Porque entraron todos los novatos, entran siempre al final de los movimientos. Eso se llama shock value. Entonces, ¿qué va a pasar con usted y conmigo? Que de ahora en adelante vamos a hacer las compras en donde los precios son mejores para nosotros. Pues si compramos en promedio de 10 y estamos en 40, pues son 4 veces, casi 5 veces la inversión. Pues lo que vamos a hacer es vender o no. O sea, es lógico, allí no tienen que ver nada los tiburones. No le metan la culpa a los tiburones. Simplemente que hay ventas. ¿Y si usted dónde lo entiende? En las colas. ¿Listo? Eso es todo. Veamos un ejemplo con Citibank, por ejemplo. Miren este ejemplo de Citibank. Y este es uno de los ejemplos que me gusta más. Y todo el tiempo lo utilizo. Miren que tenemos compras a niveles de 250. O sea, aquí. Dame un segundo. Es decir, aquí. ¿Cierto? A este nivel. Perdón, aquí. Aquí empezamos las compras. A este nivel. Estamos hablando de la crisis de los años 2008, que fue la crisis del sector inmobiliario, ¿ok? Entonces las recomendaciones, miren que Citibank era una acción de 590, casi $600, casi lo que hoy es Amazon, o Google, bueno, Google es de 800. Entonces, compras, o sea, van comprando por niveles, ¿sí lo ven? Entonces,
compran, 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 van acumulando, compran, compran, compran y luego para arriba. Estoy hablando de gráficas mensuales, o sea que en no sé cuántos meses, uno, dos, tres, como en 5 años, subieron de 247, la subieron a 500, ¿ok? Entonces, desde estos niveles hay compras. Ahora bien, en esta época, Citibank estaba con full calificaciones, en noticias compren, que es el mejor momento para comprar, que no hay máximos históricos, entonces compren, compren porque es la mejor inversión. ¿Listo? Ese es, digamos, el análisis fundamental que se basa en noticias, que es con el que yo no me caso. Entonces, el análisis técnico no adulterado busca la huella del dinero. El análisis técnico adulterado busca rompimientos de formaciones, triángulos, líneas, rayas, lo que sea. A ver, dibujemos encima. Si a ustedes están diciendo compre, 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 deme un segundito. ¿Qué debería usted ver entonces? La huella del dinero. Por eso yo siempre le digo, ok, ¿quieres que compre? Muéstrame tu dinero y te creo. Es como esos tutores que enseñan trading sin mostrar pantalla, sin mostrar nada y operan en demo. Eso lo muestro, es lo mismo, muéstrame tu pantalla y te creo. Ok, entonces, sí, miren esta parte, ¿dónde hay compras? Antes de la caída, ¿hay compras institucionales? ¿Cierto que no? No hay la mayor, mire, diferente es esto, con los volúmenes. ¿Ok? Así que, ¿hay interés de compra? Pues no. Si usted le dibuja una línea media, hablemos para el volumen, al volumen antes, obviamente, de la crisis. Mire que, si usted nota, los volúmenes superiores al promedio están por el lado comprador en esta zona, no aquí, que era donde decían compren. ¿Listo? ¿Por qué? Quiere decir que las instituciones, o sea, si usted me dice como institución compre, pero yo no lo veo a usted comprar, pues para mí es un indicio de que las cosas no están bien, ¿ok? Y bueno, por último, no, ese es el último ejemplo que tengo, el de Citibank, ¿ok? Ese es el mejor ejemplo de todos. Entonces, chicos, conclusiones. Veamos las conclusiones entonces. Dame un segundo. O sea, no todo lo que le pintan a usted como trampa de institución es trampa de institución. Entonces, características de los profesionales. Generalmente ellos entran al final del día. ¿Listo? Generalmente o al inicio del día. Eso de ver profesionales al mediodía como fantasmas, eso es muy raro. O sea, yo escucho eso y yo digo, no sé, o sea, no sé. No voy a decir nada, pero eso no me parece. ¿Listo? Romper pivots y que se devuelva no es trampa de nada. ¿Ok? Los profesionales compran por niveles. ¿Qué necesitamos ver? Colas y huellas de tiburones no significa tomar una posición. Siempre es el precio, muchachos. Siempre es el precio quien nos confirma. Ver cola y huella no es razón ni motivo suficiente para entrar. ¿Por qué? Porque aunque si el precio sí va para arriba, no sabemos cuándo. ¿Ok? No podemos esperar, soportar que el precio caiga más y más y más y esté montado en largo. ¿Ok? Los volúmenes de precios nos confirman el área. ¿Listo? Las áreas de soporte y resistencia mayores son lugares en donde los grandes necesitan comprar. Por eso siempre la acción rebota en esas zonas. Esos puntos solo son vencidos cuando alguno gana la batalla. ¿Ok? El público generalmente opera solo viendo hacia dónde hay fuerza. Es decir, ven una vela verde y ¡pum! Se montan largos, sin importar nada más. O ven una vela roja, se montan hacia abajo. Entonces, ven una vela verde grande, call. Una vela roja grande, put. ¿Listo?
Cuando el movimiento se da en soporte mayor, es normal que al romper un máximo el precio devuelva, lo que les expliqué. Cuando iniciamos desde un mínimo que visita otro mínimo, lógicamente al romper el máximo previo, pues lo lógico es que caiga, ¿cierto? Pues el recorrido va a ser mayor a que si rompemos un pivot que inició en un máximo previo. Ese tiene más, ese devuelve, es prácticamente en el mismo avance que hace este, pero traducido acá. ¿Ok? Listo. Entonces, y por último, vamos a ver unos ejemplos en nuestro material. Mírenlo acá, esto nosotros le llamamos resistencia mayor y soporte mayor. Miren que los volúmenes en las zonas de resistencia o en las zonas de oferta son mayores. Generalmente estas zonas tienden a ser rotas. ¿Listo? Miren la confirmación siempre en las zonas de eso. Mire esto, por ejemplo. Esto puede decirse que es una trampa o un rompimiento del pivot. Hay gente que entra aquí. Cuando el movimiento inicia es acá. Inicio acá, termina acá. Hay gente que piensa que inicia acá cuando no voy hacia atrás. Yo no entiendo cómo pueden pensar así. ¿Vale? Entonces, el movimiento aquí lo que está haciendo es simplemente visitando un área. Allí no la está rompiendo. Por eso siempre cuando rompan estos pivots entran en segundas confirmaciones. ¿Ok? Miren acá, eso es un patrón climático. La institución compró acá, hay compras masivas porque el precio está barato, porque la acción está barata, porque el precio cae. Ellos ni locos van a comprar caro, esperan a que esté barato para comprar, compran, el precio sube un poco, vuelven y compran y ¡boom! Chao. Eso es lo que hacen las instituciones. Y simplemente con usted entender eso y leer eso, pues no va a tener ningún problema con tiburones. Bueno, espero que eso les haya servido, les mando un abrazo y espero sus comentarios. Chao.